En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo manifestar más dinero, o más bien, por qué manifestar dinero a veces nos resulta tan difícil. De hecho, en el área de la manifestación, lo más difícil muchas veces es manifestar todo lo que tiene que ver con dinero y abundancia financiera. Y la mayoría de las veces nos enfocamos en qué tenemos que hacer para ganar más dinero, qué acciones tenemos que tomar. Por ejemplo, tomamos cursos, tratamos de empezar un negocio y entonces queremos aprender qué tenemos que hacer, qué estrategias, qué técnicas tenemos que aprender para ganar dinero con un emprendimiento, para ganar dinero con un negocio, o sea, cómo adquirir habilidades profesionales en general para tener más éxito, para avanzar más en nuestro emprendimiento o en nuestra carrera. Pero no nos damos cuenta de que esas técnicas, eso generalmente no funciona si nosotros tenemos bloqueos subconscientes que directamente repelen o rechazan el dinero o todo lo que tenga que ver con hacer más dinero. Generalmente no nos damos cuenta de que este es el problema principal que tenemos a la hora de generar dinero, de generar abundancia financiera. Y te voy a decir cuáles son los que, al menos en mi caso, he identificado como los principales bloqueos subconscientes. Y también estoy segura de que a nivel general son bloqueos que casi todo el mundo tiene, porque son bloqueos que adquirimos de la sociedad en la que normalmente crecemos, en la que normalmente vivimos, y son bloqueos que comparte casi todo el mundo. Es por eso que casi todo el mundo tiene problemas de dinero y que aunque muchas personas tengan sueños o deseos de lograr cosas, de avanzar, de progresar, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen también esos bloqueos subconscientes. Y si no eliminamos primero esos bloqueos, si no entramos a nuestra mente subconsciente y la reprogramamos y eliminamos esos bloqueos que directamente van en contra de atraer y de crear más dinero, no va a valer de nada los libros que leamos, los cursos que compremos, las técnicas y las estrategias que aprendamos. Nada de eso va a funcionar si dentro de nosotros tenemos esos bloqueos subconscientes. Entonces, hoy voy a explicar rápidamente, no me voy a adentrar tanto, pero voy a explicar cuáles son esos 7 bloqueos, grandes bloqueos, que casi todo el mundo tiene, que yo también tengo, y son los que principalmente he tratado de reprogramar, aunque todavía estoy en ese proceso, sí he logrado avanzar bastante en comparación con cómo era yo originalmente. Los he podido reprogramar un poco, pero bueno, sé que todavía necesito seguir trabajando en ellos. El primer gran bloqueo que rechaza y repele el dinero es el no poder enfrentarnos al miedo. De hecho, el miedo es el principal bloqueo que tiene todo el mundo. Generalmente tenemos miedo a muchas cosas. Y en el momento en que algo nos da miedo, nos paralizamos. Y ya de ahí, más allá, no podemos pasar. El miedo nos paraliza totalmente y no nos deja actuar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nuestra mente está como diseñada a tener miedo sobre todo a todo lo nuevo y a todo lo desconocido. Y dentro de nuestra zona de comodidad, que es con lo que nos sentimos cómodos, no tenemos miedo, podemos actuar libremente, pero el dinero y la cantidad de abundancia que queremos crear está fuera de lo que nos resulta cómodo. Entonces, en el momento en que tenemos que salir de esa zona de comodidad para poder crear la cantidad de dinero que queremos y ya sentimos miedo a salir de lo que nos parece cómodo, de lo que nos parece fácil, de lo que nos parece conocido, y tenemos que arriesgarnos a hacer cosas nuevas, cosas que no sabemos cómo las vamos a hacer o si las vamos a hacer bien. Y entonces sentimos esa incomodidad, esa fricción, esa ansiedad y ese miedo
esa inseguridad, entonces nos paramos y no tenemos esa capacidad de enfrentarnos al miedo para tomar las acciones que sabemos que debemos de tomar. Un ejemplo muy claro, el ejemplo básico, es el hablar en público. Se dice que las personas tienen más miedo, o muchas personas tienen más miedo a hablar en público que a morir. Hablar en público a muchas personas nos da miedo por creencias que fueron inculcadas en nosotros y que son incorrectas, pero bueno, ese es otro tema. El tema aquí principal es que si a ti te da miedo hablar en público y tú sabes que tú necesitas hablar en público, ya sea en las redes sociales o en eventos, o cuando haces, por ejemplo, clases o seminarios online para clientes, y sabes que hablar en público es extremadamente importante para ganar dinero, para avanzar en una carrera profesional o como dueño de negocio, como emprendedor, para que seas conocido o conocida, tienes que hablar frente a muchas personas, tienen que conocerte, tienes que ser capaz de ir a un evento y dar una conferencia para que te vuelvas relevante, para que te vuelvas importante, para comunicar tus ideas, para convencer a otras personas de que compren tu producto o de que te contraten según el servicio que tú ofreces. O sea, hablar en público, la comunicación es extremadamente importante, pero a muchas personas le da miedo. Si tú sabes que tienes que hacer eso y eso te va a traer dinero y no lo haces porque te da miedo, entonces eso ya se convierte en un bloqueo para ti y no puedes atraer dinero de esa manera porque no tienes la capacidad de enfrentarte al miedo. Entonces, el no ser capaz de enfrentarnos al miedo, el no ser valientes cuando algo nos da miedo y poder tomar acción a pesar del miedo es uno de los principales bloqueos subconscientes. Entonces, ¿de qué vale que vayas a un curso, a un seminario, que contrates un coach y te digan, haz esto, porque si haces esto, vas a tener más dinero, vas a generar más dinero, pero eso que te están diciendo es algo nuevo que tú nunca has hecho y te da miedo, como hablar en público, por ejemplo? Si ya al sentir miedo no puedes tomar acción y enfrentarte a ese miedo, ya ahí de nada vale lo que te enseñen, no va a dar resultado porque no lo vas a poder aplicar porque el miedo no te deja. Y entonces, en este caso, ese miedo, ese bloqueo subconsciente es algo que tenemos que eliminar. Tenemos que ser capaces de actuar a pesar del miedo, de sentir miedo y darnos cuenta de que no estamos en peligro, porque el miedo es una señal que te está queriendo decir que estás en peligro. Pero tenemos el miedo real, cuando por ejemplo hay un animal peligroso que te puede atacar, y en ese caso el miedo es real. Pero tenemos los miedos irreales, son miedos psicológicos, de situaciones que supuestamente nos dan miedo cuando en realidad no hay nada real que nos pueda perjudicar en esa situación. No es un peligro real. En ese tipo de situaciones donde el peligro no es real, sino que es infundado, es psicológico, tenemos que aprender a actuar, a sobreponernos a ese miedo para poder actuar, porque nada malo nos va a suceder si las cosas no salen como queremos. O sea, son miedos que son infundados. No tenemos por qué dejarnos controlar por ese tipo de miedos, ¿ok? Entonces, el bloqueo número 2, el bloqueo subconsciente número 2, es el no ser capaz de esforzarnos lo suficiente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está naturalmente diseñado para ahorrar la mayor cantidad de energía posible, porque el cerebro gasta tanta energía que como modo de supervivencia trata de esforzarse solo lo suficiente. Siempre tomar el camino más fácil en vez del más complicado y siempre gastar la menor cantidad de energía que tenga que gastar. Es por eso que generalmente sentimos inclinación a posponer las tareas difíciles para después y hacerlas más fáciles ahora. Tu cerebro de manera inconsciente está evitando el esfuerzo. Te hace hacerlo fácil ahora, posponer para después lo difícil. Pero para atraer dinero, muchas veces, la gran mayoría de las veces, hay que esforzarse y hay que hacer tareas que la mayor parte de las personas no quieren hacer, como por ejemplo dar esfuerzo mental, pensar, y otro tipo de esfuerzos
que hay que hacer en general. Por ejemplo, para tener un cuerpo bien atlético, bien fitness, como se dice, hay que ir al gimnasio, hay que esforzarse, hay que levantar peso. La mayoría de las personas no quiere hacer eso y por eso la mayoría de las personas no tiene ese cuerpo ideal que a todo el mundo le gustaría tener. En el caso del dinero es así también. Hay que hacer tareas y cierto tipo de cosas que llevan esfuerzo, tanto físico como mental, que casi nadie quiere hacer. Por eso lo posponemos y hay que acostumbrarse al esfuerzo y amar el esfuerzo. Hay que acostumbrar el cerebro a hacer cosas difíciles, porque las cosas difíciles o que llevan esfuerzo son las cosas que casi nadie quiere hacer. Por eso casi nadie tiene la cantidad de dinero que quiere tener. Y si te vas por el camino fácil, tienes que estar consciente de que estás evitando dinero. Para ir por el camino, o sea, para atraer dinero hay que ser capaz de escoger el camino difícil, el camino que lleva más esfuerzo. Y por eso hay que reprogramarnos para amar el esfuerzo también y apreciarlo y saber que es lo mejor, porque es lo que nos va a llevar a atraer más dinero. Bien, en el bloqueo número 3 tenemos el no ser lo suficientemente fuertes como para mantenernos tranquilos bajo presión y que nuestro sistema nervioso reaccione demasiado a las emociones negativas de otras personas y a las situaciones negativas que aparecen en el camino cuando queremos hacer dinero. Digamos que si eres una persona que se pone nervioso o nerviosa muy fácilmente o que las emociones de otras personas te afectan demasiado, no vas a poder llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso te protege, está diseñado para protegerte. Y en el momento en que piensa que estás en peligro, activa todo un sistema de mecanismos fisiológicos para detenerte y para que tú huyas de la situación en la que estás, para que la evites o para que te defiendas. Es por eso que si vas a hablar en público o si tienes un jefe que te trata mal o si tienes clientes que son difíciles y se quejan, en fin, hay muchas situaciones relacionadas con el dinero en la que si tu sistema nervioso empieza a reaccionar y te empiezas a agitar y te empiezas a sentir nervioso porque sientes el corazón agitado, te sientes como que estás inseguro en ese momento, estás en peligro, es como fisiológicamente se siente ese tipo de situación, no vas a poder mantenerte en ese tipo de situaciones a largo plazo. No vas a poder llegar muy lejos porque ya cuando empieces a tener esa reacción fisiológica, tu cuerpo te empieza a poner resistencia y simplemente vas a querer salir de esa situación. Si tienes que hablar en público cada cierto tiempo, no vas a querer hacerlo. Si tienes que lidiar con un jefe que es intimidante y te hace sentir de esa manera y tú tienes un puesto que lleva responsabilidad y sabes que vas a recibir reacciones negativas de esa persona que está por encima de ti, no vas a querer tener ese puesto porque no te sientes capaz de enfrentarte o de manejar eso con seguridad. Si tienes clientes que son complicados y tú vendes algo, ya sea tu propio servicio o algún producto, y todo el tiempo tienes clientes difíciles porque eso es normal y sientes que esas personas te afectan mucho y que tú no puedes manejar eso con tranquilidad, lo vas a tratar de evitar. Por lo tanto, no vas a querer avanzar mucho porque vas a sentir que tú no eres capaz de enfrentarte y de sostener ese tipo de situaciones. Te sientes débil, no te sientes fuerte y sientes que tu mundo interior, tu mundo interno, está muy convulso porque las emociones negativas de las personas que están a tu alrededor y las situaciones negativas que pasan te afectan demasiado. Si tú eres demasiado afectable por el entorno, vas a tratar de evitar todo ese tipo de situaciones porque no te sientes capaz de tolerarlas. Entonces tienes que aumentar tu capacidad de tolerancia, tu capacidad de sentirte tranquila o tranquilo bajo presión para que puedas sostener situaciones de más peso, para que puedas sostener más presión y mantenerte estable.
mientras más estable tú te puedas mantener en situaciones de presión, más vas a poder avanzar, más lejos vas a poder llegar, porque sientes que puedes manejarlo. Y si no sientes que puedes manejarlo, tu propio sistema nervioso va a hacer que te vayas, o sea, que evites ese tipo de situaciones, y evitando esas situaciones, que también estás evitando dinero, porque generalmente el dinero está relacionado a ese tipo de situaciones. No quiere decir que tú tengas que sufrir estando en esas situaciones, sino que tienes que ser una persona capaz de estar en esas situaciones y que no te afecten demasiado, porque ambas cosas generalmente vienen de la mano. Ok, en el bloqueo número 4 tenemos la autenticidad. La autenticidad es la capacidad de ser quien tú eres verdaderamente ante el mundo, sin tener que rechazarte a ti misma o a ti mismo para encajar en ciertos grupos o con ciertas personas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando crecemos nos programan para adaptarnos, para ser aceptados, porque el cerebro humano necesita conexión y necesita ser aceptado por el grupo como forma de supervivencia, porque somos animales sociales y no podemos sobrevivir estando solos. Entonces, cuando eres niño o niña y estás creciendo, empiezas a cambiar quién tú eres según lo que el entorno, o sea, lo que las personas a tu alrededor ven como aceptable o como positivo. Cualquier característica tuya que las demás personas no vean como positivas o aceptables, tú las vas a rechazar, las vas a tratar de esconder y vas a crear como una máscara que no es transparente ni auténtica, sino que vas a crear una versión de ti que sea aceptada por otras personas. Y la verdadera persona que eres la vas a esconder y de cierta manera la vas a traicionar por ser aceptada o aceptado por esas otras personas. Y una parte de ti, una parte interna de ti, se va a sentir rechazada, se va a sentir que no es suficiente, se va a sentir dolida y traicionada porque tú no la aceptas. Y tú eres la principal persona que esa parte que está dentro de ti necesita que la acepte. Entonces, por eso muchas personas no tienen autoestima, no se aman a sí mismas y por eso las demás personas tampoco las aprecian, porque notan que no eres auténtica, que tú misma no te aprecias, que tú misma o tú mismo no tienes autoestima, y eso es lo que tú proyectas. Por eso las demás personas tampoco te aprecian, porque para que otras personas te aprecien, tú eres la primera persona que tienes que apreciarte a ti mismo o a ti misma. Y además, para tú sentirte segura en cualquier situación, tú tienes que estar totalmente tranquila con quien tú eres, ¿ok? Tienes que aceptarte y amarte exactamente como eres, aunque sepas que tienes mucho que mejorar y que vas a seguir mejorando, pero nadie puede hacerte sentir mal por quien tú eres, porque tú te amas y tú te aceptas. Y cuando llegues a cualquier lugar, sea quien sea que esté, a cualquier situación, en cualquier entorno, tú te vas a sentir bien, te vas a sentir seguro, porque tú te amas y te aceptas. Y solamente estás buscando conectar y estás buscando ser aceptada por personas que también son auténticas y personas que se aceptan a sí mismas y personas que no están tratando de juzgar o criticar a los demás por quienes son. Si tú encuentras personas así, no te va a importar que esas personas no te acepten porque tú no quieres conectar con ellas. Tú solamente estás buscando personas que también son auténticas, también son transparentes y que son tolerantes con los demás porque entienden que cada cual tiene derecho a ser quien es y no necesita que los demás los juzguen o los critiquen por quienes son. Entonces, te vas a sentir tan bien con quien tú eres que no te va a importar ir a lugares nuevos con personas que vas a sentir que tal vez tienen más estatus o son de esferas distintas a la tuya, pero no te vas a sentir insuficiente ni te vas a sentir insegura porque lo que ellos piensen de ti no te afecta, porque tú te amas, te aceptas y no vas a cambiar quién tú eres para
sentirte aceptada o para encajar en ninguno de estos lugares. Y eso te va a ayudar muchísimo a poder salir de tu zona de comodidad y entrar a lugares nuevos, y a la vez te va a ayudar a ganar más dinero también, porque para ganar más dinero tienes que ser capaz de salir de tu zona de confort, ir a lugares nuevos, conocer personas nuevas, socializar, interactuar, y a veces es difícil hacer esto porque las personas están demasiado preocupadas por cómo otras personas las van a percibir, por la opinión que otras personas van a tener de ellas mismas, o también no son capaces de expresarse libremente, ya sea en persona o en redes sociales, porque tienen miedo a cómo van a ser percibidas por los demás. Y ese miedo solamente existe cuando tú no te aceptas a ti y tienes miedo que los demás no te acepten tampoco. Y se resuelve cambiando eso, reprogramándote, aceptándote y amándote como eres, y va a dejar de importarte lo que otras personas piensen de ti y si te aceptan o no te aceptan. Bueno, porque como no quiero hacer este video tan largo, voy a tener que dejarlo aquí, y entonces en un próximo video sigo hablando de los demás bloqueos subconscientes. Entonces, hasta ahora, hasta aquí, hablamos de la incapacidad de enfrentarse al miedo, un súper bloqueo inconsciente que no deja que todo lo que tú aprendas valga la pena o lo puedas aplicar, porque para aplicar lo que sabes tienes que a veces enfrentarte a lo desconocido y enfrentarte al miedo también. El segundo era amar el esfuerzo y no buscar el camino más fácil, porque ese es el que todo el mundo busca y por eso casi nadie tiene lo que quiere. Hay que esforzarse y salir un poquito también de la zona de comodidad. El número 3 era la capacidad de mantenerte tranquila bajo presión y no dejar que te afecten las situaciones negativas o las emociones negativas de los demás. La cuarta era la autenticidad y la capacidad de aceptarte y amarte exactamente como eres, para que no sientas que tienes que ser una persona distinta o fingir ser una persona distinta para que te acepten los demás. Y así puedas entrar a cualquier lugar, a cualquier situación, conectar e interactuar con cualquier tipo de persona sin preocuparte tanto de cómo te van a percibir y de la opinión que van a tener de ti. Y entonces en el próximo video hablo del resto de bloqueos subconscientes que no te están dejando aplicar todo lo que sabes y que no te están dejando atraer más dinero. Nos vemos en el próximo video.